Y pues nada, bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy estamos en el centro de Oslo. ¿Qué estás Sí, haciendo? vamos a entrevistar a una artista mexicana del norte, Culichi, de nombre Lucía. Y que nos cuente, a ver qué está haciendo acá. Una mexicana más en Noruega, otra conexión más. Y acompáñenos. ¡Vamos! Ella es Lucía, ella nos va a contar un poco más acerca de qué está haciendo en Noruega. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos Como, aquí? ¿por qué? ¿Por qué hay Exacto. tanta pintura? Ajá, ¿qué dijo usted? ¿Qué está pasando? Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. No, pues gracias primero por haberme invitado a su programa de Mexicanos en Oslo, en Noruega. ¿Tú también? ¿Se ve? ¿Todo junto? Sí. Lucía es una mexicana muy talentosa que nos costó, Una bueno, fue mexicana que fruta vendía. más difícil que el Papa, de verdad, de verdad, muy ocupada todo el tiempo, pero es una chica súper talentosa y hoy vamos a conocer un poquito más de qué hace, cómo lo hizo y para dónde va, ¿no? Pero pues sí, empecemos A por ver. eso. Mm, Cuéntanos un tú. poquito de ti, a ver. ¿De dónde ¿Cómo te vienes? llamas? ¿De dónde vienes? Pues, Saca el acento. Sí, a ver si adivinan de dónde es. Adivinen. bueno, yo voy a decir dónde soy. ¿Sí? Pues Sí. me llamo Lucía Aragón, gracias por invitarme otra vez. Soy artista visual y yo soy de Culiacán. Eso. De Sinaloa, sí. Y pues aquí tengo ya algunos años en Noruega. Estamos ahorita en mi estudio, que está en el centro de Oslo. Pues estos edificios, y el enfrente, son edificios justo para que sean atelier de artistas. Ok, no sabía esa parte de aquí. Sí, porque estamos justo en un edificio en donde es el tercer piso. El segundo piso está dedicado solo a artistas, chicos. Entonces, supongo que cada uno tiene su pequeño taller y trabajan aquí y, Sí, y bueno. pueden convivir o cómo Sí, es. bueno, Igual te da ahorita- la atmósfera de que es de arte, ¿no? Me imagino como... Bueno, creo que es hotel, como, no. perdón, es No. como un rollo de Oslo Comune. Ajá. Entonces, no solo estos dos edificios, pero hay otros edificios alrededor de Oslo. Ujú. Y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis vecinos de aquí también son artistas y creo que abajo hay como un taller de arquitectura. Ah. Pero bueno, Mm. yo creo que la comuna lo hace para... Ayuntar como esta parte Sí, artística. sí. De hecho, creo que es como muy básico de Noruega, o en especial en Oslo. Ujú. Creo que por parte de la comuna impulsan y apoyan mucho el arte. Sí. Y yo creo que aquí igual, no sé si vas a la casa de cualquier persona en Noruega, siempre vas a ver mínimo un cuadro de alguien que le compraron al amigo o cosas así. Sí, hay Siempre movimiento, sí, claro. Sí, Entonces, creo está padre. que el arte es muy apoyado Cañón. en general por Noruega Sí. y el arte en todas las versiones, o Sí, sea, desde justo. pintura, música, Sí, danza, teatro. Yo sí creo que eso es muy, muy padre, que Noruega dé mucho apoyo a este tipo de expresiones, Sí. porque son muy valiosas, De hecho, ¿no? totalmente. Oye, Lucía, ¿y cuántos años llevas entonces en Noruega? Pues la historia es más o menos... A ver, cuéntanos. Pues, ajá. Todo comenzó en una primavera. o sea, desde que Ya llegué a de lluvia. Noruega. Ajá, o sea, Sí. pero bueno, ¿estudiaste de aquí mí. antes? Sí. ¿Cómo fue que empezaste con la artisteada? Artistear. Cuéntanos. Pues, o sea, como que yo toda la vida dibujé, perdón, y toda la vida estuve interesada. También, o sea, desde los 14 años hago grabado. Mis papás, los dos, mi mamá es ilustradora de cuentos Sí, infantiles justo. en Sinaloa y mi papá también dibujaba. Entonces como que siento que mi mamá nos lo inculcó mucho a mi hermana y a mí. Mi hermano Ajá. también dibuja mucho. Ajá. Desde Entonces, pequeños. Sí, entonces como que es algo que nunca dejamos, pues más bien. Porque Claro. pues se dice que todos los niños están interesados en el dibujo o en las artes, ¿no? Sí. Y más bien es quien lo va dejando, quien ya no va a perseverar. Claro. Sí. O sea, tu mamá tuvo como ese tino o sea, de entrada tú estabas ya en un ambiente de artistas, Claro. ¿no? O sea, tu mamá tenía ese background, tu papá también, Mm. y entonces tuvo ese tino vio que te interesaba y pues como que lo Te impulsó. impulsó. Sí, sí, Ajá. sí. Ah, ojo ahí, chicos, los que son papás. Ah, exactamente, los son papás. Creo que es importante, ¿eh? Es Sí, padre sí. que tu hijo tenga como que explote algún talento que tenga o que pueda ir creando, creo yo. Ajá. Sí, creo también porque muchas veces cuando la gente está tomando decisiones de estudiar, muchas veces es como que
pues a veces los papás se inclinan más hacia las ciencias, Claro. lo que es más monetario, sí. ¿no? Es verdad. Entonces, pero yo creo que hay otras ramas de inteligencias, ¿no? Y Claro. el arte es otra rama de inteligencia. Sí. Totalmente. Y es, bueno, yo obviamente que soy muy pro arte, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, entonces, o sea, toda la vida, ¿no? Y luego mi mamá me metía a cursos desde niña ahí en el MASIN, que es el Museo de Sinaloa. Y, entonces luego cuando tenía 15 años, 16, me fui a estudiar en una escuela de arte de Estados Unidos. Ok. Sí, ¿En dónde en Estados Unidos? En Michigan. Entonces, esta era una súper escuela. así, Wow. se llama The Increíble. Glocken Arts Academy. Me fui por 2 años en prepa y pues me dieron una muy buena beca. Entonces era una escuela de todas las artes, ¿no? Así los músicos bien cañones, o sea, saliendo de ahí se van a Juilliard, de así, ¿no? O sea, gente Wow. muy cañona. Wow. Entonces a mí me fascinó haber estado ahí, estar como en todo este ambiente y luego también como que ya desde muy jóvenes es una escuela que en realidad te pone toda la facilidad para que te enfoques mucho. Wow. Y- Aparte, ¿qué edad, no? O sea, Sí, si está en la claro. prepa, es como estás sintiendo La- todo la y mera experimentando pubertad, todo de dices. nuevo. Exacto, Sí, qué y- increíble y- oportunidad. Cañón. Sí, estuvo me imagino. increíble. Luego también, o sea, yo aprendí mucho la disciplina, aparte de mis amigos músicos de música clásica, ¿sí, no? Porque son súper disciplinados. Sí. Entonces, Me imagino. Mucha competencia. mucha competencia, Sí. pero también mucho crecimiento. Más bien, yo era como, como una familia internacional y un lugar de crecimiento espiritual, en las artes, en todo. Entonces, por ejemplo, yo todavía tengo una muy buena amiga que vive en Londres, ahorita es de Perú. Nos hicimos amigas. Yo fui a 2 cursos de veranos ahí antes de irme a estudiar, ya a los 2 años. Y nos hicimos amigas desde el primer curso de verano. Y es una amistad que yo sé que, o sea, ella y mis otras amistades de la escuela, ¿no? Que siempre, o sea, como que estamos muy alineados. Como que fueron tocados, sí, ¿no? Todos claro. por mi corazoncito. Pues sí, se lo puedes poner así Oh. o también como que Wow. profesionalmente, ¿no? Admiras a tu amigo, Claro. cañón, ¿no? Sí. Y vas creciendo juntos y hay colaboraciones y un poco de eso. Entonces después de Interlochen, luego ya me fui a la Ciudad de México, donde estudié. Me encanta la Ciudad de México. Aquí no, Ciudad de Sí, México. Chilango Power. Sí, me encanta. Y ahí estudié diseño gráfico, pero también me clavé muchísimo en grabado porque en Libero me hice muy amiga de la maestra de grabado. Y bueno, en diseño gráfico de Sí. grabado las dos. Y la verdad me gustó mucho, me encantó como la forma humanitaria de los jesuitas también. Y la Ciudad de México me fascina. Sí. Y cuando estaba ahí ya me vine a intercambio acá a la escuela de Pero arte. espérame, pausa. El grabado. Ajá. A ver, cuéntanos Sí. a nosotros que somos, No ilustres. ¿No Ajá, ilustres? nosotros no sabemos de eso. Ajá. Y usted tampoco en su casa. Sí, no Diga mienta, la verdad. no mienta. ¿Qué es es el el grabado? grabado? O sea, Ajá. ¿cómo se hace? O sea, ¿cuál es la diferencia de Técnica, grabado y o- pintura? Sí. A ver, cuéntanos. Pues el grabado es una técnica, una forma de expresión artística y tiene, dentro del grabado hay muchas formas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, este es agua fuerte Ajá. y que es como agarras, por ejemplo, aquí tengo placas porque lo trabajas en placas. Este es un grabado, pero Metal. este es cobre. Cobre. Ajá, entonces en realidad, bueno, es grabado, pero es una técnica que se llama fotograbado, pero yo lo hice porque lo tienes que hacer con un material sensible, con una hoja sensible a la luz y así, ¿no? Ujú. Entonces que en realidad se usa más dentro de las técnicas de fotografía, pero pues yo como, pues me gusta mucho a mí la expresión de la mano, ¿no? Entonces Sí. lo dibujé a mano en el como film Ajá. y luego ya cuando Es algo como que se imprime, o sea, tú dibujas algo y lo imprimes, porque los que nos están escuchando en Spotify, amigos, lo que está sosteniendo Lu es una placa de cobre, grande, y hay como líneas en la placa, marcadas todo en la eso, placa. Sí, por allá tengo otras que se ven más, pero al rato se las enseño. si Sí. quieren. Sí. Entonces, ya que tienes la placa, bueno, este es el que yo más hago, ¿no? Los que trabajo en Ujú, cobre tu o en estilo. zinc, sí, ¿no? Entonces, pero también he grabado en linóleo, en litografía, silkscreen, serigrafía, silografía. Que es como el que normalmente todos Sí. hemos llegado a ver, ¿no? Sí, el de de las serigrafía. camisetas, Sí, ajá. exacto.
Entonces cada tipo de impresión tiene su propia expresión también y su propia reto y materialidad también. Entonces yo creo que cada artista se va quedando con los medios que más le Tú te acomodan. acomodaste en ese. A mí, sí, yo, bueno, no sé, me ha llenado mucho, ¿no? Mira. Entonces, ya que tienes como tu matrix, le pones, por ejemplo, a este ahí como, bueno, hay diferentes relieves en la placa de metal o en la madera, etcétera, ¿no? Entonces, ya le pones la tinta y depende de si es metal o si es de madera. Sí, cambia, ¿no? O sea, imagínate todo lo que se tiene que saber y el material cómo reacciona. Y las técnicas que debes de Los tener. químicos, Sí. los ácidos también. Sí. Porque esto lo metes en ácido también y Ay. para que vaya agarrando. Y luego preparas el papel y luego ya pones el papel y lo pasas por un tórculo, ¿no? Que es sobrepresión. No, imagínate, si me toca hacer eso y ya dijo ácido, lo deshago. O sea, yo ya lo deshago, lo quejo. O sea, y a ti que no te quedaban las maquetas. Pues es un poquito el grabado, Sí. o sea, nos pudiéramos expresar Uy, más, ¿no? sí. Oye, pero ¿cómo explicarías como la onda de tu arte? O sea, ¿en qué está enfocada o qué es como en lo que te inspiras? ¿O Ajá. qué te llevó a este estilo de arte que haces? Pues, ¿qué me llevó a ese estilo? Yo creo que mucho que tengo como un background en grabado, pues sí me interesó mucho el grabado y también yo creo que hago obra, o sea, la obra va cambiando, ¿no? Y son diferentes etapas y uno va evolucionando conforme a la obra. Y, o sea, yo creo que tiene mucho que ver que he estado muy clavada en el dibujo y también la importancia que me da como el movimiento de la línea. O sea, como que... ¿El movimiento de la línea. O sea, de la me gusta, línea. ajá, que esté en movimiento. Y bueno, por ejemplo, también, bueno, he estado, es que sí hablo de diferentes tiempos en mi vida, pero, por ejemplo, ahorita Pero lo que está puedo bien decir... padre. Es que uno podría leer a un artista dependiendo de su obra y cómo se va sintiendo en diferentes etapas de su vida, ¿no? Sí, cañón. Y también en la edad donde estás, tu contexto. Totalmente. Obviamente mi contexto me ha forjado. Sí, el entorno que soy de Sinaloa, o sea, los intereses que tengo, que ahorita estoy en Oslo, o sea, mis pasiones también, lo que me gusta leer, lo que me gusta escuchar. Entonces yo creo que todo se va mezclando y ahorita... Se va transformando igual como con el paso del tiempo, me imagino. Sí, va cambiando. Entonces, por ejemplo, también, bueno, ahorita, no, o sea, ¿cómo escribiría mi arte? Yo creo que es como en parte es como esta onda entre armonías y contrastes y me encanta esta dualidad que hay también porque he estado jugando mucho entre espacios en blanco y negro y todas estas ondas de contrastes. Sí, porque, ahora, pero perdón, Lu tiene mucha obra en blanco y negro y algo que yo alguna vez te pregunté hace mucho tiempo fue, oye, ¿ya te diste cuenta que dibujas muchos pájaros? Sí. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? O sea, mucho, hay veces que no es que lo piense, ¿no? Ajá, pero a veces lo sientes. Y yo, o sea, los pájaros sí me gusta porque en muchas culturas son símbolos de mensajeros espirituales. Entonces sí los tengo ahí exactamente por algo, ¿no? Y también, por ejemplo, desde que me sentí como migrante yo y empecé a sentir más empatía hacia otros migrantes, fue cuando empecé a pintar en las paredes también, porque estaba todo este discurso contra los migrantes y la construcción de paredes, ¿no? ¡Ay! Muy poético. Pero fue así, porque hubo una parte de mí que no podía, pues era una rabia en realidad, que no podía contenerse. Y también a la hora de estar en Noruega, seguramente mi obra hubiera sido diferente si estos años no hubiera estado en Noruega, si hubiera estado en China, si hubiera estado en Sinaloa. Claro, sí, totalmente. Pero a partir de que estoy en Noruega, también he puesto mucha atención como a las transiciones de luz y el alumbramiento de la luz durante el invierno. La luz. Entonces en eso estoy. Todo un tema, ¿eh? La Creo luz. que estamos en el mero momento para... Oye, esto es un poquito. Sí, entonces espérate, ya estabas en Ciudad de México. Qué interesante toda esta historia y esta evolución que un artista puede tener. Pero entonces, a ver, tú estás en México y entonces decides venir a Noruega o ¿cómo fue que acabaste en Noruega? Intercambio, ¿no? ¿Dices? Sí, vine de intercambio como estudiante de intercambio. Fue en el 2013 la primera vez que vine a Noruega. Y había tenido un año bien raro en el 2012. Hay muchas experiencias del 2012 y yo todas las tengo. Fue cuando el fin del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, fue un año muy intenso, ¿no? Entonces como que estaba pensando, bueno, es que
es que yo creo que es importante tener ese pensamiento en la mente también, en la mente. ¿Qué es lo que, o sea, si hay cierto tiempo determinado, qué es lo que vamos a hacer con ese tiempo, ¿no? Y eso lo empecé a pensar muchísimo, especialmente. Como a vivir el momento. Sí, a vivir el momento y también como que... Planear algo. O que hiciera si supiera que ya se me va a acabar la vida. Claro, ok. Entonces sí. como que pensé, no manches, o sea, como que yo extrañaba mucho estar de lleno en arte, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues apliqué aquí a la escuela de arte y en realidad no sabía nada de Noruega, más que... Estaba al norte. Pues es que creo que ustedes lo comentaron también, pero en realidad Noruega no es un país que estudiamos en la historia del mundo. Es lo mismo que es decía, verdad. y lo que les digo siempre a todos, la primera vez, o sea, cuando yo me iba a venir para acá, o sea, la primera vez que vine, fue como en Noruega, o sea, sí sé que está en Europa, pero ¿en qué parte de? O sea, nunca lo vemos, sí, claro, nunca lo vemos en el mapa. Siempre te explica en la escuela de que sí, España, Francia, Italia y se acabó, Inglaterra. Pero ya. Noruega no pinta en la historia. Claro, No es de los populares. Pero ya nos estamos dando cuenta en el capítulo anterior que sí hay conexiones con Noruega desde tiempo atrás. O sea, que no es como que nada más está ahí y existe, ¿no? O sea, sí, México, Noruega tiene conexiones. Y con Lucía nos estamos dando cuenta también de eso. Pues esto de que no sé nada de Noruega más que sabía de los vikingos. Y que ni sabemos que eran de aquí, ¿no? Sí, claro. Y luego también, o sea, de la equidad de género, y eso me gustaba mucho. Sí. Sí. Entonces, y bueno, como me puse a buscar escuela, el programa de arte justo, el que me interesaba a mí, que era pues grabado, ahí estaba, pero la diferencia de otras escuelas, porque yo tenía planes de aplicar aquí, o a Japón, o a, los Países Bajos, ¿no? Estas tres escuelas, pero al final nomás apliqué aquí, y como que la descripción del programa hubo algo que me gustó mucho, y era como el énfasis en el dibujo, porque muchas veces en las escuelas de arte es pintura y grabado, vienen juntos, o diferentes, bueno, son las formas que me gustan más a mí, ¿no? Como las escuelas que traen, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, la influencia que tiene la escuela para el artista en ese lugar, en esa academia, ¿no? Pues en esta había algo de la descripción del dibujo y el papel, y yo pensé, como que, además también porque está en inglés, ¿no? O sea, sí. Pero... bueno, y las facilidades que da la escuela aquí también, pero esa descripción, entonces bueno, ya apliqué, me vine a intercambio 1 año y medio y luego me regresé a México 2 años y luego me regresé otra vez hace 4 años. Hice mi maestría aquí. Hacer el máster. Y dijiste, Noruega es mío, me regresé. Pues ¿Hubo algo que te atrapó de Noruega la primera vez que viniste? O sea, que te haya hecho regresar. Bueno, o sea, sí, la escuela me gustó mucho, pero también conocí a mi ahora esposo hace casi 8 años. Entonces, también fue por eso que seguí con el interés de regresar. Pero hacía sentido en ti, o sea, yo creo que para como es Lucía y para como tiene que vibrarlo, yo creo que no hubieras vuelto a un lugar que no hubiera tenido sentido para tu obra y para ti, claro, ¿no? Sí, me gustó mucho, por ejemplo, el maestro que tuve en la escuela era buenísimo y como que usualmente yo siento que cuando he tenido maestros como que aprendo algo y ya, como que fue todo, como que tengo que ir a lo que sigue, ¿no? Mientras era estudiante. Y con ese maestro como que sentí que tenía mucho conocimiento técnico también, porque el grado es muy técnico también. Entonces yo sentí, tengo que aprender. Todavía puedo aprender muchísimo más. Entonces, y me gusta también como que el movimiento de arte contemporáneo que hay en Noruega. Me gusta también que la escuela está muy direccionada hacia arte contemporáneo. Y era una, ¿cómo se dice? Algo ahí que yo también tenía. ¿Cómo se dice cuando...? Una cosquilla, algo que yo quería, curiosidad. Una curiosidad, y yo o sea, todo el tiempo me estoy preguntando yo, ¿cómo puedo hacer que mi arte evolucione o cómo puedo ir cambiando junto conmigo, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho que no solo quedarme en grabado tradicional, pero también mezclarlo con nuevos medios y es que eso es lo más padre, que poder, o sea, que existe una base y que el artista va transformándolo y mezclando y decir, bueno, pues ahora le metemos esta experimentar técnica en el camino y es lo que te lleva como a esa evolución en el paso del tiempo y que los hace únicos y auténticos al final, creo.
Sí, y justo fue en la maestría que empecé a jugar más como con el espacio, haciendo instalación también, con objetos encontrados, la instalación de luz. Y yo creo que eso también vino mucho como pues del enfoque de la escuela, ¿no? Que se continuó. ¿Qué mezcla? Sí, porque Lucía, ustedes chicos no están para saberlo. Sí, pero han tenido exposiciones de murales que yo he visto y la verdad ha sido súper interesante porque mezcla esta pintura, como por ejemplo lo que ven aquí al fondo, pero juega con luces dentro de la pintura. Entonces, eso lo hace todavía más interesante. Es súper interesante. O sea, si en serio estuvieran aquí y vieran esto que tenemos alrededor, se quedarían con la boca más que abierta. Ajá, sí. Y uno de esos murales yo no los he visto, ¿eh? O sea, he visto como algunas... Es que esa es la cosa, perdón que te interrumpa, esa es la cosa que lo he estado haciendo dentro de espacios de galerías, ¿no? Sí, claro. Y justo que fue la última exposición que tuve en una galería en Narbo, cerró este enero, les dije, híjole, también el de atrás, bueno, ahorita hablo del de atrás, pero que era en todo un cuarto instalado con las luces, así, ¿no? En instalación. Y yo les estaba platicando con un técnico de la galería y le dije, ¿sabes qué? O sea, tengo como... un tiempo haciendo esta experimentación de mural, instalación de luz y así, y me gusta la efemeralidad porque lo hace un evento único, solo de ahí, ¿no? Sí, solo claro. experimentarlo solo de estar presente, ¿no? Sí. Es la experiencia de estar presente y vivirlo, y pero también al mismo tiempo, o sea, no me quedo con mi obra porque eso te iba a preguntar, y ¿no te duele? Sí, ¿No te duele? Es como un hijo, yo Sí, creo, que lo haces, lo sí. creas y se tiene que ir, O sea, es como la música, yo creo, que ahorita lo voy a platicar porque estoy colaborando con unos músicos. Es como la música cuando estás en un concierto en vivo. No, es diferente, obviamente tengo documentación, ¿no? Y foto, pero es muy diferente la experiencia, ¿no? Cuando estás en un concierto. Claro. Entonces, el disco que el concierto. Pues al principio como que pensé, es mejor, porque también otra cosa son los espacios de almacenaje, ¿no? O sea, mi estudio es chico y, o sea, es difícil almacenar todo, ¿no? Vas a poner todo. Ajá, entonces yo pensaba, bueno, por ese lado y también por traer un concepto ahí entre efemeralidad y muerte y transición, que todavía es algo que traigo en mi obra, ¿no? Ajá. Entonces yo pensaba, bueno, es dentro de mi mismo concepto. Me gusta que sea efímero, pero últimamente como que he estado pensando, no, pues ya, también porque pienso en mi edad y así, pienso no quiero que borrar la obra, y me ha pesado también cuando lo borro. Entonces estaba hablando con el técnico de esta galería y me dice, no, pues es una pared falsa, me dijo, si quieres te lo mandamos. ¡Qué increíble! ¡Lo recuperaste! Sí, ¡Qué padre! La semana pasada. ¡Ay, qué buen regalo! Sí, de alguna manera, sí, como un regalo, como que lo voy a Pero recuperar, fíjate, eso ¿no? es parte de esta transición que estás viviendo Es, y que hace mucho sentido a lo mejor con tu vida hoy, ¿no? Puede ser. Puede O sea, ser, que sí. ahora te sientes como en este momento, a lo mejor cambia después, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser así todo el tiempo. O sea, eso está bien padre porque uno pues no se da cuenta, o cuando uno no es artista, pues uno va viviendo la vida como en caos, pero a lo mejor no prestamos tanta atención a cómo nos sentimos, y los artistas yo creo que tienen esa capacidad de conectar más intensamente. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero como soy mil usos, a mí de repente me gusta ahí echarme mis cositas y pinto de vez en cuando. Los tatuajes, ¿no? Aparte de que hago tatuajes, sí. entonces como que va muy a la mano. Pero igual luego tengo pinturas o dibujillos que hago por ahí, y me ha tocado la oportunidad de que sí los he podido vender, y como que dejárselo a alguien más, no sé, algo se siente, o sea, está padre que alguien esté apreciando lo que haces, pero como que el desprenderte de eso sí pega, o a mí a veces de repente me pega. Qué duro. Sí, pues como es como un hijo, ¿no? Pero también como que cuando alguien te compra obra, es bonito también porque como que te están dando una palmada de que el aliento de no que lo dejes, porque es difícil la también verdad, seguir, ¿no? Claro, También. sí. Oigan, y hablando de dejar ir las obras y a alguien en particular, les quiero contar un chismesazo. Lucía, ay, chisme. o sea, véanla bien, chicos. Ella, el rey de Noruega, tiene una de sus obras.
¿De qué dijo? O sea, ¿Quién es Lucía? ay, no Usted ya más. sabe quién es. Para que sepan el calibre de mujer que estamos entrevistando en este momento. A ver, cuéntanos A ver, eso. ¿Cómo que el rey cuéntanos. tiene Que el rey una inclusión? Harald, el rey, o sea, no. Eso ya lo va a hacer y pasa a la historia una conexión más entre México y Noruega. A ver, Ay, bueno, voy a cuéntanos. pensar así. Sí, cuéntanos. Sí, pues haz de cuenta que ya ven, hubo una exposición aquí en el museo de la Galería Nacional, ¿no? Bueno, están construyendo el nuevo edificio, pero entonces usaron En el anterior. el de arquitectura, porque Ah, ok. usaron esta exposición ahí porque el otro lo están construyendo Sí, ahorita. sí. Entonces hubo una exposición el verano pasado y mostraron la colección que va creciendo de este museo. Ujú. Entonces, pues ahí estaba expuesto mi grabado del verano pasado. Pero ¿cómo fue que llegó tu grabado ahí? Pues la historia es que haz de cuenta que fue en el 2019 que me habló un señor por teléfono y ya está en Casual. Del banco, no es para el banco. Fíjate que... me quería vender un paquete. No, pues yo estaba Así trabajando comiendo palomitas. no, estaba trabajando en un museo porque, bueno, trabajaba en un museo para allá por Jama. Entonces me marca un señor, me dice, eres Lucía. Sí. Me dice, Depende. Depende. No está. Con mi acento. Culiche. No, pues me dice, oye, pues te hablo aquí de la Foreigninger como organización, organización. la organización Ujú. de grabado. Y no en la Galería de los Grabadores, sino es otra organización de grabado, ¿no? Aquí en Noruega. Me dice, oye, pues cada año juntamos en una carpeta, es como una onda de coleccionistas que cada año ellos organizan que hayan 3 grabadores, les piden un grabado a los A 3, cada uno. ajá, 2 establecidos más grandes y un artista joven. Entonces me dijeron, y este año te queremos escoger a ti. Entonces, Imagínense. sí, la verdad que me da Wow. mucho gusto. Wow. Sí, entonces me dice, pues el rollo es así, me dijo, te va a llegar un mail, no sé qué, vamos a explicar todo, ¿te gustaría? Y yo dije, pues obviamente sí. Claro Claro, que sí. 100%. Y entonces ya me llegó el correo y una carta, ¿no? Entonces me dicen, pues el chiste de esto es que nos gustaría pedirte que nos hagas un grabado con una edición de 100 grabados, porque bueno, el grabado haces como una imagen, ajá, y puedes sacar edición de cuántos, Copias. ajá, Ujú. gusten, copias originales. Ajá, copias. Sí, Sí. Entonces, y entonces me dijeron, entonces tienes que sacar 100, porque son 100 coleccionistas que ellos ponen dinero a esta organización cada año, no sé cuánto, pero el Ujú. chiste es que esos 100 coleccionistas, con eso se paga a los 3 artistas, ¿no? Ujú. Entonces es una edición de 100 grabados, una comisión pues pagada Ujú. por ellos, ¿no? Entonces, pues ya, así fue. Entonces yo dije, pues sí. Entonces, solo hay estos lineamientos. Tiene que ser de 40 por 50 el papel y Ujú. ya. Lo demás, como tú quieras. Ya, la ok. técnica Libre. que tú Tu quieras. tema, lo que tú Sí, quieras. los Bajo la colores que tú técnica del quieras. grabado. Sí, Claro. ajá. Y ya, pues así lo hice. Y en ese momento tenía acceso a un taller que se llama Norske Grafikeres Verksted, que Ujú. me han dado como una beca de acceso por un año, ¿no? Porque aquí no tengo tórculo, entonces yo tengo que usar el tórculo en el taller. ¿Qué es el tóculo? El Explícanos. tórculo es la máquina donde pasan los grabados, ¿no? Ajá, Ah, ok. Son unas maquinonas que Sí. algún día Tórculo, quiero- suena como a tubérculo. Tuberculosis. Tuberculosis. Ay, no es tórculo. No, son unas máquinas así. Es como Ajá. se empezaron a hacer los libros hace mucho tiempo. Ah, ¿no? ok. Sí, como la prensa de Gutenberg. Ya, Sí, sí. Entonces, pues ya, ahí los estuve haciendo, imprimiendo y así fue la historia. Entonces, de estos 100 grabados, unos de los que están inscritos uno es la Galería Nacional, otro es el Rey y los 98 otros No sé, sabes. no sé. Sí. Y ya me dijeron, puedes hacer, y es para ti. Y pues ahí, así, Sí. así fue. Y entonces el rey acabó teniendo un grabado de Lucía. ¡Qué honor, la verdad! O sea, está Ahí bien. luego padre. nos pasas Muchas para gracias. saber, parecer a la gente cuál es el que Ah, tiene sí, rey. el ratito se los enseño. Se llama, Aquí si no tengo mal uno. recuerdo, si tuviera el tiempo en mis manos. Sí, sí, Mm. tuve el tiempo en eso. Ay, no, Sí, sí. mira, qué buena Sí. memoria. Sí, me acuerdo. Ella sí se acuerda de todo. Oye, ¿y qué rumbo te gustaría, o sea, qué te gustaría como hacer con todo tu arte en el futuro? Una Quiero decir, galería. como, ajá, ¿cuál sería como
pues no sé si lo quieres llamar meta o no, pero ¿hacia dónde quieres ir con todo Buena esto? pregunta, ahorita que estamos hablando de Sí. estos tiempos de febrero. Sí. Buena pregunta, pues mira, yo lo que siempre he pensado es que siempre desde niña, bueno, mi mamá también tiene un estudio así, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, yo quiero siempre tener un estudio. Y para mí, o sea, se dice que cada quien tiene diferentes ideas de qué es la felicidad, ¿no? O sea, Sí, varía claro. para cada quien. Sí. Y creo que yo, el sentirme realizada, creo que tiene mucho que ver en que si la vida me permite seguir teniendo tiempo para hacer la obra, Sí. ¿no? O sea, Sí, yo sé que claro. también tengo que hacer otras cosas. Sí. También siempre he tenido en mente como que, o sea, si se vende ahora, me da mucho gusto, pero al mismo tiempo siempre trabajo al lado, ¿no? También. Claro, O sea, claro, porque, sí. ajá, para museos o para ilustración y así, ¿no? Entonces, Como que la obra es tu momento luciesco, ¿no? El momento para Luciesco. ti. Sí, no, es pero como sí, tu catarsis. tu- Sí. Sí, y creo que también lo hago pues lo hago también para mí, obviamente, Claro. ¿no? Es Sí. una conversación íntima hacia mí. Es como donde siempre empieza, ¿no? El hacerlo para uno mismo Sí. y ya después Ujú. si hay alguna buena respuesta por la gente alrededor, es igual que te impulsa a Ujú. seguir haciéndolo más. Ujú. Sí, y pues creo que, o sea, ¿dónde quisiera estar en el futuro, dices? Sí. O sea, quisiera tu seguir haciendo obra. obra o Sí. mi obra en... Ay, no lo había O sea, porque pensado. tenemos bien Ajá. claro que Lucía, el momento Ujú. y todo esto, Ujú. pero no sé, tener una galería propia o Ah. poder exponerlo en diferentes lugares. No sé, a Bueno, lo eso mejor sí me gustaría. enseñarle a alguien más técnicas. Una galería propia, yo creo que sería Mm. lo mejor. Ujú. Además, Digo, porque a mí, yo Ajá. tengo muchas ganas de tener un taller como el tuyo, donde Ujú. pueda encerrarme a hacer mis cosas y en el futuro poder tener como una pequeña galería de las Sí, cochinadas. De tus cosas, de tus pinturas o, Sí. o de tu arte, pues. Sí. Sí. No, yo creo que yo Sigues en no... el descubrimiento. O sea, sí, el descubrimiento constante, pero yo creo Sí. que yo más bien como que quisiera seguir haciéndolo y sí, sí me gustaría, por ejemplo, exponer, o sea, tener una exposición grande en un museo, por ejemplo, no sé, en México también hay un lugar en Francia que me gustaría exponer, también me gustaría, o sea, ahorita que estoy en Noruega también pienso, he tenido muchas exposiciones aquí en Noruega, pero también pienso, bueno, no solo quiero quedarme exponiendo en Noruega, Claro. quiero mandar obra para acá y para allá, para diferentes lugares de exposición, también, pues sí, más o menos eso, y a lo mejor en algún momento de mi vida enseñar grabado a gente que le interese el grabado, Ajá. Aquí estoy yo. Sí. sí, Totalmente. o sea, sí, que la obra, está bueno que la obra salga también hacia coleccionistas Sí. Que más gente lo eh, conozca. sí, ahorita no tengo pensado como, bueno, hay un lugar en Francia que sí me gustaría exponer, Sí. que es muy dedicado a un dibujo, y lo tengo en la mira así como, Sí. así Bien. desde hace como varios Ay, años. cuando pase nos avisa. Entonces vamos a ver a Lucía en este museo en Francia que ella quiere, o en México, o en En una México exposición también. enorme. También. Sabemos que lo vas a lograr. Qué lindo. Algo, Sí. algo me dice que sí, porque eres muy buena. Estoy muchas impresionado por gracias. todo lo que tienes aquí. Muchas gracias. Y ustedes tienen que seguirla en todas sus redes. ¿No Sí. puede seguir la gente? Pues estoy en Instagram como Lucía8MCA o Ajá. Lucía8 Aragón. Aquí aparece. Aquí aparece lo vamos a abajo. poner. No me acuerdo Aquí cuál- está. Te vamos a poner aquí en el videito para que la Sí. gente vaya de chismosa Que y te siga. cheque lo que hace Lu, También porque... mi página la puedo poner. Ah, Sí, sí, claro, claro, sí, sí. aquí ¿Cuál está es toda tu tu página? información. Es Lucía pero guión normal no bajo. Ajá, ¿y en medio? Guión medio aragón.com. Ya saben que les dejamos todo aquí en la descripción del video, en YouTube. Vente, si estás en Spotify, vente a YouTube. Aquí está la descripción, aquí está, mira, aquí está toda la información. Y Lucía, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí a tu Sí. espacio. Conocer un poco, Conocer porque más de la ti. verdad es que el mundo de los artistas... Y aparte, Es están los artistas increíble. mexicanos rompiéndola Ah, fuera del sí, país, que es sí. lo más importante. Que no cualquiera, ¿eh? Exactamente. No, sí, cualquiera puede. Que no Entonces, cualquier mexicano. bueno, pues, sí, o sea, pero de que se puede, puede. Sí, sí. Sí, algo más Muchas que quieras gracias. agregar. Muchas gracias por darme el espacio. Pues sí, yo creo que nada más que decir que la gente que le guste o que tenga un interés en particular, o sea, que la perseverancia, o sea, que lo siga. Sí. que sigas Porque- tu Totalmente. sueño. Sí, porque si no, o sea, si no, ¿para qué estamos aquí, no? O sea, yo Sí. realmente, aunque me cueste a veces y muchas veces es también como
Sí, o sea, cuesta también el trabajo. Entonces, Claro. pues yo, es lo que quiero decir, que la gente siga eso por Que lo si le va. vibra, lo haga. Claro. Sí, o que lo busque en realidad. Mm. Sí. Pues esto fue el capítulo de hoy. Yo No, quedé. espérate. Ay, que Las no. preguntas. Que dice que no. Tenemos dos ¿A poco preguntas. Sí. Por favor, Mariana. Ya se asustó. Sí. A ver, Lu. Mariana. Ok. Siempre cerramos nuestras entrevistas con dos preguntas. Ok. ¿Cuántos dos por nada? Lo siento. No. ¿Cuál sería, las dos preguntas son estas. ¿Cuál sería un pro y un contra de vivir en Noruega para ti? Ok. Pues Qué buena muchos- pregunta. En cuanto al arte, en cuanto a mi persona, Tu Lo que tú vida, quieras. en cuanto como a tú- hacer culichi, Tu perspectiva Como de. tú quieras. Sí. que es un pro y un contra. Bueno, un pro, obviamente, la seguridad. La Ujú. seguridad como mujer. Eso lo pienso mucho, es algo que lo tengo bien. Trato de no olvidarlo porque es muy rico ser mujer y caminar en la calle y saber que estamos completamente seguras como mujeres. Ujú. Es el super pro. Y Ujú. el contra, pues bueno, yo sí extraño mucho a México, la verdad. Híjole, Oh. o sea, extraño mucho a mi familia, la comida y el contra, yo creo que hay un lado doble entre esta seguridad también que da el país, que no sé, o sea, es algo que lo pienso mucho también, como que al estar todo tan seguro aquí y tan Arreglado. tan arreglado por un sistema que funciona. Obviamente es un sistema Sí, que claro. funciona, Sí. que yo le tengo mucha admiración a este sistema, ¿no? Ojalá si fuera en todos los lugares del mundo, pero tiene dos filos, porque yo siento que a veces se pierde la empatía y es algo que yo noto Sí. noto en la comunidad Ujú. y yo espero que no me pase a mí, porque por ejemplo en el arte también yo siento que México tiene muy buena propuesta, Noruega también, Sí. muy buena propuesta, pero México está muy enfocado políticamente y yo a veces siento que acá le falta levantar un poco la voz hacia los aspectos políticos. Como que son muy políticamente correctos y no quieren mezclarlo, ¿o cómo? Sí, probablemente porque aquí el sistema funciona mejor, pero obviamente somos ciudadanos del mundo y todos Sí. podemos comentar, ¿no? Sí. Y cuando yo siento que eso falta un poco. Ah, claro. Y la parte... Eso es el La revolución. Bueno, Sí. hay otros temas, ¿no? Que No, son pero necesarios, sí coincido pero contigo. no sé, yo creo que es algo que voy procesando. Como también. No he visto, no como he no visto tan desde ese tibio, lado. ¿no? El asunto, que no sea tan tibio, que sea más de una postura. Mm, O- no, o no sé. no estoy pidiendo que no tome postura, pero más bien como que a lo mejor cuando las cosas, todo está tan nido de oro, hay Ujú. veces que la empatía se nubla. Ah. Sí. ¿Sí? Mm. Entonces, eso a veces lo pienso. Sí. Yo Muy lo interesante. tomaría como Sí. contra. Sí. Muy Sí, interesante. Wow. Mm. ¿Cómo quedé? Quedé. Mm. Otra vez. Una entrevista más y quedamos todos. Sí. Estuvo increíble visitarte de nuevo. Gracias por abrirnos tu espacio. Sí. Muchas gracias por La verdad lo haberme disfruté invitado a su bastante. espacio. No. Sí. Y pues muchas gracias. Ya sabe usted, sígala en todas sus redes. Y síganos también a nosotros Sí. en @mexicanos en Noruega en todos lados. Spotify, Twitter, Instagram, todos lados. En donde quiera, en el internet de las cosas, dice usted. Y muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos para el siguiente episodio, si es que se puede, porque de repente sí, de Porque repente COVID. no, porque COVID. Pero aquí estamos, haciendo lo que se puede y nos vemos para el siguiente capítulo. Muchas gracias, adiós. Chao. Nos vemos.